Padre Santo, te agradecemos poder permitirnos estar en este tiempo, una vez más dispuestos a recibir tu palabra, tu instrucción, tu enseñanza. Disponemos de nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu a recibir lo que tenés para nosotros hoy y que pueda ser de provecho, de utilidad para aquello que querés formar en nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, gente, vamos a continuar con los rudimentos que venimos estudiando. Como es habitual y como para que se les grabe, vamos a releer. A ver, díganme de memoria cuál es el versículo. Quinta clase, lo tenemos que saber de memoria. Versículo base, versículo fundamento. Y todavía no se lo aprenden, entonces significa que tenemos que seguir leyéndolo cada semana. Esperen que llegue acá porque yo tengo todo el archivo completo aquí. Clase número 5. Hebreos 6, del 1 al 3. Por tanto, dejando los principios elementales, justo alguien se une. Ay, que me quedó lejos ahora la pantalla. Ya no llego a leer allá desde acá. Dejando los principios elementales de la palabra de Cristo, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios lo permite. Principios elementales, rudimentos, que la Iglesia da por conocidos, da por sabidos, pero en realidad cada semana estamos viendo que no lo sabíamos tan bien como creíamos, o con la profundidad que creíamos que lo sabíamos. Entonces, como para recordar cómo los hemos subdividido, fragmentamos estos 6 rudimentos en 3 grupos de 2. El primer grupo habla de salir de la vida del mundo, que es con el arrepentimiento de obras muertas, que nos hace salir de la carne, y la fe en Dios, que nos hace entrar al Espíritu. Y el segundo grupo es entrar a la vida de Dios. Mediante el bautismo salimos de las prácticas corruptas, mediante la imposición de mano entramos a los hábitos santos. No vamos a mencionar los 2 siguientes porque todavía no los hemos desarrollado, entonces los vamos a dejar ahí pendiente. Y sintetizando, que esta síntesis la leímos la semana pasada, la vamos a leer de nuevo hoy como para refrescar nuestra cabeza. La salvación, que fue lo primero que vimos en esta materia, en este desarrollo de rudimentos, la salvación es el resultado del proceso por el cual pasa la vida del hombre. La salvación es el acceso al reino de los cielos al finalizar nuestro tiempo en la tierra. La salvación se inició en la eternidad, donde Dios elige a quienes lo aman conforme a la presciencia, al conocimiento previo que Él tiene de nosotros. Dios eligió eso, pero luego interviene la voluntad humana, que tiene como primer paso el primero de los rudimentos que vimos, el arrepentimiento de obras muertas, determinándonos a no volver a pecar. Y eso da lugar a que se empiece a generar la fe en Dios, que introduce la voluntad humana a escuchar y obedecer a Jesucristo como dirección soberana sobre la vida. Empezamos a vivir en obediencia y el hombre es bautizado en Cristo. Vimos ya, tanto simbólicamente en el agua o en la realidad que es en nuestro espíritu, alma y cuerpo, introducidos viviendo en Cristo y Cristo en nosotros. Y eso nos separa de la tiniebla para acceder a la luz. Y mediante la imposición de manos, como para dar introducción a lo que veremos hoy, se lleva a cabo una transferencia, una delegación, una comisión para la práctica cotidiana y servicial de vida y ministerios santos, hasta que los hacemos hábitos naturales en el hombre. Bien. Como para tener un panorama,
tanto a los presentes como a los que están virtualmente. ¿Qué sabemos? ¿Quién se anima a decirme qué sabemos o qué conocemos o qué entendemos por esta práctica de imposición de manos? Creo que la mayoría sabemos qué se hace de orar y poner la mano sobre la persona por la cual se ora, o en una cuestión ya de masas, extender las manos, porque por ahí se hace complicado el toque individual. Básicamente, ¿qué entendemos, qué conocemos, cómo lo vemos? ¿Qué dijiste, Miriam? Que no te entendí. Para la sanación, bien. Bien. ¿Alguna otra función que se le atribuya, que se le conozca o que sepan ustedes que tiene la imposición de manos? El don, bien, la transmisión de dones. Para profetizar, es parte de los dones o parte de la función. ¿Alguien más por allí en pantalla? No, no, creo que dijeron lo que estaba pensando yo también. Perfecto, bien. ¿Qué es la imposición de manos? La imposición de manos básicamente es una transferencia, delegación y comisión para la práctica cotidiana y servicial de vida y ministerios santos hasta hacer los hábitos naturales en el hombre. Eso fue lo que acabamos de leer recién, sintetizando un poco. Mediante esta práctica estamos transfiriendo algo. Básicamente, cuando uno impone manos, transfiere, transmite, delega, comisiona. Y se refiere básicamente a prácticas que tienen que ser de vida cotidiana y de servicio para que haya una vida santa, para que haya ministerios santos y que se hagan hábitos naturales en nuestra vida. Ya sea que hablemos de un servicio ministerial, de una función ministerial, o hablemos de prácticas habituales, diarias, cotidianas, fuera del ámbito de un salón, de un auditorio de reunión, cuando lo hemos recibido por transferencia, por imposición de manos, por un orden establecido por Dios, debe convertirse en un hábito. Si yo soy predicador o maestro por orden de Dios, no solamente debo ejercerlo en este ámbito, sino que en mi vida cotidiana, con mis hijos, con familia, con amigos, en mi vida cotidiana, la prédica del Evangelio, la enseñanza en las oportunidades que se dan, me tiene que fluir. Es como aquel que tiene el talento de la canción, que se junta una tarde en la plaza y llevó la guitarra. ¿Qué hace? Se pone a cantar. Lo hace de manera habitual, se juntan a comer un asado y vamos a sacar la guitarra y cantemos un rato, alabemos un rato. Porque ya lo incorpora como algo habitual, un hábito a su vida y no solamente limitado a un ámbito de reunión, a un ámbito de congregación. La imposición de manos es una práctica que la Iglesia nunca dejó de llevar a cabo. El bautismo, por ejemplo, que hablábamos la semana pasada, hay circunstancias, denominaciones o momentos de la historia de la Iglesia en que se perdió un poco de vista. Pero la imposición de manos, en líneas generales, la Iglesia no lo dejó de llevar a cabo, pero pocas veces se ha tomado real dimensión, real conocimiento de la importancia que tiene y de para qué o cómo debe ser utilizado. Nosotros acá, en líneas generales, no lo usamos de una manera formal, tal vez sí cuando oramos, nos abrazamos, pero al menos yo, creo que vos tampoco, lo utilizamos con la intención de ir, o sea, conscientes de ir y decir, estoy imponiendo mis manos sobre una persona. Yo por lo menos, si lo he hecho orando por alguien, no lo he hecho con la conciencia de estar imponiendo manos. Ahora, después de estudiar en estos días esto, he tomado comprensión
de lo realmente importante y la atención que le tenemos que prestar a esta actitud. En muchos ámbitos se utiliza como método de sanación. No estamos hablando solamente del ámbito cristiano. De hecho, lo tienen mucho más claro las áreas del Reiki, por ejemplo. El Reiki sana, entre comillas, cura mediante la imposición de manos. Si no hay imposición de manos, no hay resultado en la práctica del Reiki, cuando tiene que ir directamente al ámbito de sanidad. Transferir, ¿viste cuando vos pones un pendrive en la computadora y copias y pegás? Que dice, si es pesado, alcanzás a ver el cartelito, dice transfiriendo datos. Es exactamente lo mismo. El interior de una carpeta la transferís al interior de otra. El interior de una vida lo transferís al interior de otra vida. Eso es lo que se hace mediante la imposición de manos. Ya vamos a llegar. ¿Por qué no se aplica? ¿O por qué no se aplica? Te lo respondo así de arranque. ¿Por qué la iglesia hace así o en líneas generales no se usa prácticamente? Actualmente se trata de no usar mucho por miedo. Bien. Franco, Sí. ¿podés contar qué están diciendo? Porque si no es como que no se entiende qué respondes. Bien. O por lo menos cuál es la pregunta que está derivando en tu respuesta ahora. Gracias, Mariana. Tienes razón, nada más que no se animan a agarrar el micrófono. Por ejemplo, la Sole tiene un micrófono al lado, pero hace de cuenta como que no está. El planteo es cómo se hace, cómo hace el Reiki, o cómo se hace o por qué nosotros no lo hacemos tan a menudo, tan directamente. Vamos a ir avanzando, porque si no me voy a adelantar y vamos. O sea, yo digo, por ejemplo, en el ámbito de la iglesia, ¿por qué no lo hacemos? Por un poco de temor o desconocimiento o inseguridad. Ya vas a entender por qué. Bien, a ver, bájate el tapaboca. Porque la palabra de Dios lo dice, está escrito. No impongan las manos de Dios sobre la persona a la ligera, porque tiene que ser directo. Ahí está. No impongas las manos sobre las personas a la ligera. Ese es el consejo de Pablo y ese ha sido el vago argumento que la iglesia ha utilizado y que es lo que hasta ahora, así de oídas, teníamos recibido para decir, no imponga las manos a la ligereza, tenés que estar seguro. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Por miedo, por inseguridad. Bien, por eso no lo hacemos, pero como el mismo versículo que mencionaste antes, Timoteo recibió el don por imposición de manos del presbiterio. Y a la vez Pablo le dice, pero, querido hijo Timo, no imponga las manos a la ligera. Y dice, bueno, pero al final me está diciendo que active el fuego del don de Dios, que me fue delegado por imposición de manos, pero me dice que yo no ponga las manos a la ligera. Es ser administradores competentes. Bien. Como en los demás rudimentos que hemos visto, el cristianismo entró en la costumbre de saber que se habla de la imposición de manos, de que se llevaba a cabo, que está en la Biblia, pero no se conoce correctamente de qué se trata. Entonces, en muchos ámbitos se aplica incorrectamente, en otros ámbitos, como decía Alicia, directamente no se aplica porque no ponga las manos a la ligera. Y eso nos lleva a desconocer de verdad de qué se trata y si debemos o no practicarlo. Respuesta rápida, no vamos a andar con rodeo, debemos practicarlo. No a la ligera, no en todo momento, no a cualquier persona, ni mucho menos cualquier persona debe aplicarlo. En esto sí es contundente la enseñanza.
no lo puede aplicar cualquier persona. Cualquier persona puede recibir imposición de manos, pero no cualquiera puede imponer manos. Revisando, obviamente para entender esto debemos revisarlo desde el antiguo pacto para comprender desde dónde aparece y los usos que se le daba anteriormente. Los tres primeros vamos a nombrar varios usos, creo que son 6 en total, varios usos que la Biblia, la Escritura desarrolla sobre la imposición de manos. Los tres primeros están exclusivamente dentro del antiguo pacto, porque tienen que ver con el pecado, el sacrificio y la culpa, y eso caducó a partir de la obra de Jesucristo. Entonces lo vamos a ver simplemente como mención rápida para saber qué está y cómo se utilizaba. Identificarse con un sacrificio es el primero de los que vamos a mencionar, Levítico 1:4. La persona que lo lleve al sacrificio deberá poner las manos sobre la cabeza del animal, con lo que éste se convertirá en su sustituto. Cuando se llevaba a cabo el sacrificio por el pecado, el sacrificio que cada individuo, cada persona llevaba un animal al sacerdote, en general era un macho del ganado vacuno. ¿Cuál era el procedimiento? Llegaba hasta la puerta del tabernáculo, el pecador ponía sus manos sobre la cabeza del toro o del ternero, no especifica la edad en este punto por lo menos, y en este acto se representaba que el animal iba a ser sacrificado como sustituto del pecador. Entonces, la persona se identificaba con el sacrificio. Ese es el primer uso que se le daba dentro de todo este ritual de sacrificios. En este punto, el término apoyar las manos o poner las manos, esta versión que usé dice poner las manos, hay otra versión que dice apoyar a las manos, viene de una palabra que significa confiar, en el sentido de que el oferente confía que el sustituto complace a Dios en su propio lugar. Este es el primer uso que en el orden ritual por el pecado se le daba a la imposición de manos. Identificarse con un animal que me sustituye en sacrificio a Dios. El segundo uso era la transferencia del pecado. Levítico 16:21. En este caso lo llevaba a cabo el sumo sacerdote, es lo que se lleva a cabo en Yom Kippur. El sumo sacerdote pondrá las manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él los pecados del pueblo de Israel. Depositará todos los pecados sobre la cabeza del animal y lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para eso. Era la expiación anual que se hacía. ¿Cómo se hacía esto? Lo explico rápido. Se elegían 2 animales lo más parecido posible, si eran hijos de una misma vaca y mellizo, mejor, no existía eso, pero bueno. Se buscaba 2 animales prácticamente igual, se tiraba la suerte, se tiraba la monedita, y uno era holocausto a Jehová y el otro iba a ser enviado al desierto. ¿Bien? El que era holocausto a Jehová era el primero que se sacrificaba para apaciguar la ira de Dios, y el segundo, el que se consagraba a Azazeel, que era una de las denominaciones del maligno. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal, se le ataba una cintita roja, de algún lado tenía que venir la cintita roja de la mala onda, se le ataba una cintita roja al cuello del animal, y el sacerdote confesaba los pecados del pueblo, se designaba un varón para que, también era por suerte la designación del varón, que lo iba a llevar al desierto. Azazeel también significa, ¿cómo se llama esto? No un precipicio, un barranco, ahí está. Significa barranco.
maldición o barranco, porque se lo llevaba al desierto a donde hubiera un barranco y ahí se lo empujaba al animal para que se desbarrancara con toda la maldad del pueblo. Después el que le había tocado llevarlo tenía que pasar por todo un proceso de purificación para volver a ser parte del campamento. Esa es la celebración que siguen celebrando los judíos como Yom Kippur, o Día del Perdón, Día de la Expiación, que se lleva a cabo 10 días después del Rosh Hashanah, Año Nuevo judío, que este año corresponde a los días desde el 15 al 16 de septiembre. Este es un dato extra como para que sepan cuándo es Yom Kippur, que si sos judío de ley, tenés asueto en tu trabajo. Tercer uso que se le daba, transferencia de la culpa. Levítico 23:14. Entonces el Señor le dijo a Moisés, saca fuera del campamento al que me ofendió y diles a todos los que oyeron que pongan las manos sobre su cabeza, sobre la cabeza del ofensor. Luego toda la comunidad de Israel lo apedreará hasta darle muerte. ¿De dónde surgió esto? Había un egipcio de esos que se habían sumado al pueblo de Israel en el Éxodo, que en el desierto blasfemó en el peregrinaje en el desierto blasfemó a Dios. Y hubo unos cuantos testigos que lo escucharon. Entonces fueron y lo acusaron con Moisés. Moisés oró y Dios le dio la indicación. Al que pecare contra Dios, al que pecare y hubiera testigos, actuarás de la siguiente manera. Lo sacarás fuera del campamento para sacar al pecador con su pecado fuera del campamento e irán los testigos. ¿Por qué? Cuando vos sos testigo, sos partícipe de aquello de lo que testificás. En un accidente, en un delito, si sos testigo, tenés el deber legal de testificar. En un delito, si das falso testimonio, terminas cargando con cierta culpa. Bueno, en este caso era lo mismo. Entonces, tanto el pecador como los testigos tenían su culpa. Entonces, la imposición de manos se utilizaba para transferir la culpa. Entonces, yo fui testigo del pecado tuyo, salíamos fuera del campamento, ponía mis manos sobre tu cabeza y te transfería la culpa. Vos fuiste responsable, pero yo fui testigo. Entonces, yo no tengo responsabilidad, pero sí culpa. Entonces te doy toda mi culpa a tu responsabilidad y testifico que vos pecaste. Una vez llevado a cabo ese acto, se llevaba a cabo la condena que correspondía. En esta ocasión correspondía una lapidación hasta acabar con la vida del pecador. Recordemos que estábamos fuera del tiempo de la gracia. Estos tres usos tienen referencia directa con el pecado. La obra de Jesucristo hizo caducar a estas leyes porque Él fue el sacrificio con el cual debemos identificarnos. Él fue la expiación por todos los pecados de la humanidad y Él se llevó todas nuestras culpas. Entonces no es necesario más tomar en cuenta esto, lo hemos mencionado breve y rápido para comprenderlo. Ahora sí vamos a entrar en un tema que nos concierne y que es verdaderamente importante. El primer uso y el que más se utiliza, aunque ninguno lo haya mencionado, es el que más se utiliza, es el de bendecir. Todos pensamos primero en la sanidad, pero el uso que más le damos, extienda su mano y bendiga al bebé que nació, extienda su mano y bendiga este matrimonio, extienda su mano y bendiga a él que se va a ir de viaje, extienda su mano y bendiga. Ese es el uso más común y cotidiano. ¿Dónde se menciona por primera vez? Génesis 48:14. Se sobreentiende que cuando Israel bendijo a Jacob, tiene que haber habido imposición de manos. No lo tomamos como ejemplo porque no lo dice de manera literal. Entonces vamos directamente a esta ocasión. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor de los hijos de José, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos.
y bendijo a José y a sus hijos. Este es el primer uso que tenemos que aprender a darle a la imposición de manos. No habla simplemente de bendecir haciendo una proclama de bien, de hablar bien de alguien, de anhelar el bien a alguien o de desear el bien a alguien, porque para esa bendición, para hablar bien, no es necesaria la imposición de manos. Cuando hablamos bien, expresando una esperanza, un anhelo, un deseo, nuestras ganas de que te vaya bien, basta con hablarlo, con mencionarlo. Esta bendición mediante la imposición de manos habla de transmitir y transferir el bien que se contiene interiormente y o por dirección del Espíritu. Puedo no estar direccionado por el Espíritu, pero yo sé que tengo algo dentro de mí y lo transfiero. Porque si fuera solo direccionado por el Espíritu, no tendría resultado la imposición de manos en otros ámbitos que no fuera dentro del cristianismo. Sin embargo, sí lo tiene el resultado. ¿Por qué? Porque yo cuando impongo manos y proclamo la transferencia de mi depósito, de mi interior, la transferencia sucede. Sea guiado por el Espíritu o no, la transferencia sucede. Entonces, en la bendición interviene el soltar, el transferir, el transmitir, el dar, el impartir lo que yo tengo dentro. Y si es direccionado por el Espíritu, sería la manera óptima y plena que nosotros como hijos de Dios deberíamos llevarlo a cabo. En esta ocasión, en que Jacob Israel bendice a su hijo José y a sus nietos, presenta una escena con bastante contenido. 3 cuestiones vamos a mencionar. En primer término, lo que mencionamos, la bendición utilizando las manos. Jacob transfiere a su descendencia lo que él pronuncia con su boca, lo que él tiene, pero claramente no estaba solo diciéndole un anhelo a los muchachos, diciéndole la esperanza de algo futuro, sino que él les estaba transmitiendo lo que él había vivido, lo que él había adquirido en su interior a lo largo de su vida, y además estaba profetizando, obviamente por dirección del Espíritu, porque como ya lo hemos estudiado en su momento, vemos cómo aquello que él profetizó, que él en la bendición, en la proclama de bendición, luego con el paso de los años se cumplió. Incluso esto de que cruzó las manos y bendijo al menor como mayor sobre el mayor, lo vemos cumplido en el desarrollo de las tribus de Israel. Los versos 15 y 16 del capítulo 48 dice, los bendijo diciendo, Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, Elohim, que me ha pastoreado desde que existo hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. A él estaba transfiriendo lo que él había recibido de parte de Dios, en los aspectos que él había conocido a Dios. Le sigue diciendo, sea perpetuados en ellos mi nombre. ¿Cómo se llamó la nación? Israel. Sea perpetuados en ellos mi nombre. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Todo este contenido de la proclama de Jacob es parte de la bendición que él transmitió desde dentro suyo. Dame la pantalla siguiente. Eso es la primera de los contenidos, bendecir utilizando las manos. En segunda instancia, la representación de cada mano. También es importante eso. ¿Por qué? Porque la mano derecha representa la preferencia o la prioridad. Por eso es que se acostumbra a utilizar esta mano.
Siempre es común escuchar, levante su mano derecha. En esta escena, Jacob Israel necesita utilizar las dos manos porque está bendiciendo a los dos hijos de José, pero él adrede hace un cruce de manos porque la lógica era que el mayor estuviera a la derecha de Jacob. Como Jacob lo sabía, él cruzó sus manos porque él entendió de parte de Dios que el mayor sería Efraín. Entonces cruza sus manos y utiliza la prioridad, la preferencia de la derecha sobre el menor, y en esta situación puntual le transfiere los derechos de primogenitura, que era lo que él había adquirido de parte de su padre. Entonces vemos como no solo el bendecir, imponiendo las manos, transfiere el interior, sino el qué mano utilizas también transfiere preferencia, prioridad. El verso 14 dice, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Y el tercer aspecto, que este sí nos tiene que hacer eco dentro de nuestra cabeza para poder tenerlo en cuenta, es la paternidad. La bendición desde una persona en autoridad hacia quienes ministra es la de un padre demarcando el camino para un hijo. Uno, como autoridad espiritual, cada vez que ora y que impone manos sobre una persona, está asumiendo un rol de padre. Padre biológico o padre espiritual, la paternidad se ejerce. Espiritualmente hablando, ya no es cuestión de vínculo sanguíneo, sino es un asunto de espíritu. Cuando alguien es puesto en autoridad, nombrado, llamado en autoridad por Dios, sobre quienes ministra, le corresponde un rol de paternidad, lo asuma o no, y los ministrados asuman o no su posición o función de hijo. En la paternidad hay autoridad. Ya sea, leo lo que acabo de decir, ya sea que un padre asuma el poder delegar a sus hijos o no, o ya sea que un hijo reconozca o no en su padre esa función. Sea reconocida, sea asumida o no, la autoridad existe y si es correctamente aplicada en la transferencia de la voz de Dios va a tener impacto en la vida de sus hijos. Si la utilizamos incorrectamente, va a haber una repercusión, pero no el impacto que Dios pretendía. En la sociedad actual que hoy vivimos, hay tanta carencia de paternidad, y la sociedad actual nos incluye, como iglesia, parte de esta sociedad, hay tanta carencia de paternidad que está lleno de huérfanos. Y lamentablemente, por la falta de entendimiento de la paternidad, de la transferencia mediante imposición de manos, dentro de la iglesia hay escasez de transferencia de autoridad, de transferencia de poder, de transferencia de función, de llamamientos, de dones, de sanidad. ¿Por qué? Porque muchos somos padres inseguros, temerosos, desconocedores, por no irnos al extremo de decir ignorantes, desconocedores de la profundidad de una verdad o de un rudimento como este, entonces no ejercemos la paternidad desde la posición y la autoridad que deberíamos. Y eso produce hijos que no saben cómo asumir el rol de hijo. ¿Cómo se aprende a ser hijo? Y es más fácil aprender a ser hijo cuando tenés un padre que asumió la paternidad. Se aprende a ser padre en el camino, pero cuando se asume desde el Espíritu y formándose en Dios, se asume el rol de paternidad, el hijo va siendo formado como hijo. ¿Para qué se forma un hijo? Para que un día también sea padre. Entonces, si yo, padre, no le transfiero autoridad a mis hijos, insisto, biológicos y espirituales, van a tener difícil el camino de llegar a ser padres.
¿Se entiende? El ciclo que abortamos por desconocimiento de algunas verdades. Cuando una persona asume el rol de padre espiritual reconocido como tal por aquel a quien ministra, ese vínculo también está abierto a la transmisión de parte de Dios. Cuando una persona asume el rol de padre, se abre la transmisión de parte de Dios. Si yo realmente asumo que como autoridad de esta congregación, asumo que tengo un rol de paternidad, voy a abrir la posibilidad de que ustedes asuman su rol de hijos y la transmisión de posición, de autoridad y de poder de parte de Dios pueda fluir. Si yo simplemente me limito a verme como un predicador o como un maestro, voy a estar cerrando la puerta a la transmisión. Y si yo puedo llegar a ser un excelente maestro, puedo ser muy conocedor de la Escritura, puedo hasta, si Dios así lo permitiera, explicar muy bien y tal vez un día no aburrirlos. Pero si yo no me asumo como padre espiritual, es probable que llegue al final de mi ciclo y no haya generado ningún discípulo que pueda fungir como maestro, que pueda levantarse como maestro. Y si Dios lo requiere y lo hace, tal vez la transmisión del magisterio tenga que llegar a alguien por otro lado y no por mí, que es a quien Dios puso en esta congregación, en esta función. ¿Se entiende? Es decir, hay un ida y vuelta, hay un vaivén, hay un feedback que si alguna de las partes, tanto el que transfiere como el que recibe, no lo asume, se bloquea esa transmisión, no produce resultados y no hay una delegación, no hay un comisionamiento e impedimos de esa manera desarrollar una generación de relevo. ¿Se entiende? No llego a leer, ¿me lees? ¿Qué dice Carloncho? Arriba, ahí derecho el mouse hacia arriba, tenés el iconito donde te aparecen los mensajes. Bien. Activa el micro, Carlito, que te escuchamos bien. Hola, Franco. Sí. ¿Me escuchás? Atendiendo un poco lo que decías, puede ser que cuando uno puede transferir, generalmente transfiere esto a los hijos cuando, bueno, por supuesto en la Biblia relata de que cuando uno estaba ya culminando sus días y es como que daba esa bendición, ¿no es cierto? Puede ser también a todo aquello que quedó inconcluso en mi vida, puedo transferir ya sea lo bueno, ¿no es cierto? Que a lo mejor Dios depositó en mí, que lo pueda transferir a mis hijos en el sentido de cuando uno bendice. Sí. Por eso ahí es donde entra el juego el consejo de Pablo, no impongas las manos a la ligera, porque ya vamos a llegar al punto de quién está en condiciones de imponer manos, porque si no estás en condiciones de imponer manos y lo haces, probablemente tampoco sepas cómo administrar aquello que vas a transferir. ¿Y puede ser perjudicial? Pregunta Flor. Sí. Cuando lo llevamos a cabo incorrectamente puede ser perjudicial. ¿Por qué? Dijiste una expresión, Carlos, muy precisa. Le puedo transferir aquellas cosas que quedaron inconclusas en mi vida. Pecados no confesados,
circunstancias no resueltas, heridas no cerradas, rencores no quitados, herencias no anuladas. Voy nombrando cosas que se me van viniendo hacia a mente. Si no hemos resuelto y quedaron inconclusas en nuestra vida, en el momento de transferir, de transmitir, de imponer manos, corremos el riesgo de también transmitir eso. Por eso es que se hace extremadamente necesario estar a cuentas con Dios, resolver las cuestiones de tu vida, saber de quién sos hijo, de quién sos nieto, de quién sos bisnieto. Y a veces hay cuestiones que se nos hacen complicadas. Ya entraríamos en otro asunto mucho más complejo y profundo, como lo que Dios indica, que hay cuestiones que se transmiten de generación en generación hasta la cuarta generación. Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos quién era o qué hacían nuestros bisabuelos? En general no lo sabemos. Pocos hemos conocido a alguno de nuestros bisabuelos, la gran mayoría probablemente no. Entonces desconocemos qué podemos haber recibido de parte de ellos y qué hay en nuestro interior. No necesariamente, esta es mi posición, debemos saberlo con precisión, pero sí debemos saber cómo nos exponemos a Dios para lidiar con eso y resolverlo aún desde el desconocimiento. Por algo los hebreos tienen el buen hábito de tener un libro de generaciones. Entonces ustedes leen en la Escritura Elcana, padre de Samuel, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Se le nombra 4 generaciones. No son muchos los personajes en la Escritura los cuales se le nombra hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. A muchos se le nombra hijo de y punto, y ahí queda. Cuando Dios nombra 4 generaciones hacia atrás, está hablando de una generación que viene perpetuada en santidad. Porque lo que... Voy a hacer un enredo, pero bueno, lo menciono rápido y si tienen dudas en otro momento lo charlaremos. Cuando Dios, ya lo hemos hablado alguna vez, pero cuando Dios menciona la cuarta generación, no es específicamente bisabuelo, abuelo, padre e hijo. No necesariamente está hablando de eso, sino que está hablando de que Dios perpetuó algo en esa generación. Entonces, cuando Dios de alguien menciona 4 para atrás, está hablando de que hubo una santificación en esa línea genealógica y se presenta ante Dios con una consagración en santidad libre de la iniquidad que pueda haber acarreado de antes. Entonces nosotros, a la hora de pensar en qué transferimos, debemos haber tratado con nuestra vida. No es algo que se acostumbre a hacer en el general de la iglesia. Resultado, tenemos un alto porcentaje de creyentes, alto porcentaje de la sociedad son cristianos, son evangélicos, asisten a iglesias, pero la iglesia es una institución débil en la sociedad. Vamos a seguir, si no. La bendición, entonces, es el primer aspecto sobre la imposición de manos y ya es un motivo suficiente y amplio para tomarlo con la importancia que corresponde, porque en pocas palabras, dame la pantalla siguiente, el contacto físico se expone a una transferencia de contenido interior.
Creo que tengo eso, sí. En el contacto físico, las personas se exponen a una transferencia de contenido interior. Y aquí es donde vamos a este famoso versículo, 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a nadie, porque corres el peligro de hacerte cómplice de pecados ajenos. Consérvate limpio de pecado. Si la autoridad de Dios no está correctamente administrada, en el momento de la imposición de manos, así como se transfiere o recibe bendición, puede el adversario interponerse en las intenciones nobles de la persona, porque yo no voy a imponer manos con intención de transferirte algún pecado, alguna debilidad, alguna herencia mía. Voy a tener una intención noble de darte una bendición, de transmitirte algo bueno, algo desde el Espíritu. Pero si la autoridad de Dios no está correctamente administrada, el adversario se puede interponer a las intenciones nobles de las personas y poner de su contenido de maldición en el acto que se lleva a cabo. El diablo mete la cola. Entonces, en el acto de imponer manos, si yo no estoy bien posicionado en autoridad, puede haber una intervención que haga que vaya o vuelva algo que el diablo pretendió transmitir y que no correspondía a la intención que yo tuve. Entonces, ahí es donde toma importancia ese consejo de Pablo a Timoteo. Tengo una duda. Sí. Pausa. Sé que el tema que estamos hablando es imposición de manos, Sí. pero me surge una duda con respecto a qué pasa con alguna otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque en su momento muchas veces yo había escuchado, por ejemplo, que nos decían que, estoy hablando en ámbitos cristianos, que por ejemplo en una relación sexual, cuando es fuera del matrimonio, uno corría riesgos también de recibir transferencias. Pienso como ejemplo fuera de la imposición de manos. No sé si es válida esa frase o nada que ver, digamos. Te lo voy a responder con una circunstancia mucho más distante que algo tan profundo y específico como la relación sexual. Una mujer que sufría flujo de sangre hacía 12 años tocó el manto de Jesús y Jesús se dio vuelta y dijo: de mí ha salido poder. Entonces, si por el simplemente hecho de que la mujer tocó el manto y Jesús no estaba teniendo la intención, al menos tácitamente, expresamente, de transferir sanidad, la mujer simplemente tocó el manto y provocó la transferencia, cuanto más en un acto que no solo es contacto, sino que hace uno a las dos personas. Para mí, la Biblia habla de imposición de manos. No es que lo pensé antes esto, a raíz de tu pregunta lo carburo así rápido. Habla de la imposición de manos porque, como lo vamos a mencionar luego, es un acto protocolar que Dios estableció. Es un protocolo de comisión y delegación. Entonces, al ser un protocolo que tiene que ver con la legalidad de manifestar lo espiritual en el ámbito material y temporal, debe haber cierta formalidad en hacerlo. Entonces no decir, bueno, no te alcanzo, entonces te toco con la punta del pie. No, debe haber cierta formalidad. Pero considero yo que cualquier tipo de contacto físico produce la transferencia. Un abrazo, un beso. Las manos creo que es la forma, la formalidad, el formalismo de este acto protocolar que Dios estableció. Bien,
Por eso también, en cuanto a la prioridad o preferencia que se puede expresar. Pero si vamos a hablar de transferencia, creo yo que no debe haber nada más pleno y completo que la transferencia mediante el vínculo sexual, porque es lo que Dios diseñó para que dos personas se hagan uno. En la imposición de manos jamás se hace, pero ni siquiera una mínima, no da lugar a una mínima interpretación de que pudiera decir, bueno, te impuse las manos sobre la cabeza y somos uno. Entonces, si en el simplemente hecho del contacto con las manos ya transferimos, el vínculo sexual me parece que transfiere en plenitud lo que una persona contiene hacia la otra. Es mi apreciación, mi manera de verlo. ¿Bien? ¿Quedó respondido tu consulta? Sí, muchas gracias. Bien. Entonces, a causa de este bendito consejo de Pablo a Timoteo, es que muchas personas en la iglesia optan por no tocar a nadie en el momento de orar y ministrar a las personas, pero esta no es la actitud apropiada. No obstante, no está incorrecta, porque si no estamos seguros, si no tenemos la certeza de que es Dios quien está obrando, quien está direccionando a lo que se hace, mejor no lo hagamos. No impongamos manos si no tenemos una absoluta certeza de que Dios es el que está llevando a cabo ese acto. Marcos 10, 16, Mateo 19, 14 y 15, el famoso pasaje en el que le acercan, los discípulos quieren sacar a los niños ruidosos y molestos de cerca de Jesús, y Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, y partió de allí. Es el ejemplo más claro de lo que Jesús hacía para bendecir, poniendo las manos. Claramente Jesús deja ver cuán importante es imponer manos para transferir algo a otra persona, y si quien lo va a hacer tiene la certeza de qué espíritu es el que transfiere y tiene la certeza de la posición de autoridad correspondiente, el acto se debe llevar a cabo sin ningún tipo de prejuicio. Obviamente Jesús era Jesús y sabía lo que hacía, entonces dijo, no sean tan cabeza duras y dejen que los niños vengan a mí. Los alzó, los puso en la falda, los abrazó, impuso sus manos. Algunos de los evangelios nos dice, creo que el de Mateo dice poniendo las manos sobre ellos, pero el de Marcos y Lucas, si no me equivoco, dice los abrazaba. Entonces tenemos el cuadro, la pintura, la imagen de Jesús con los niños subido a los hombros, sentado en el regazo. Entonces no era que iba Jesús y solemnemente, no, él los tocaba, él tenía contacto con ellos, porque en realidad es el contacto físico lo que hace la transferencia. El Espíritu Santo perfecciona este acto cuando es realizado desde la posición apropiada, ya que es Él mismo, el Espíritu, quien administra aquello que se va a estar soltando. Tenemos que tener temor de imponer manos, pero no miedo. Temor de Dios, no temor a Dios. Temor de Dios es tener miedo a obrar incorrectamente para no ofender a Dios. Debemos pensar y orar para poder llevar a cabo este acto, pero debemos tener temor para poder llevarlo a cabo correctamente. Bien, vamos al quinto punto, segundo que nos concierne dentro del ámbito del nuevo pacto. Transferencia de autoridad. En cuanto a la transferencia de autoridad, vamos a ver dos aspectos, para servicio y luego vamos a ver para liderazgo. Números 8, 10 y 11
Dios le dice a Moisés: y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los jefes de las tribus de los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Bien, vamos a leer, no lo tengo ahí porque lo tengo después, Hechos 6. Busquen, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el servicio. Lo presentaron ante los apóstoles, quienes orando, le impusieron las manos. Vemos ejemplos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo que vemos en el Antiguo Testamento era la manera en que cada israelita perteneciente a la tribu de Leví se consagraba para el servicio en el templo, se ungía para el servicio a Jehová en todo lo que refería al tabernáculo o al templo ya en tiempos de Salomón, o a cualquier cuestión referente al culto en Israel. Ya sé que me vas a decir que no es culto lo que nosotros hacemos, pero en ese tiempo todavía era culto. ¿Por qué se llevaba a cabo esto? A partir de la primera Pascua, los primogénitos, todos, 100%, todos los primogénitos, dijo Dios, me pertenecen. Recordemos cuando Él envió el ángel de la muerte y que por la sangre del cordero los primogénitos fueron rescatados y no murieron, entonces Dios dijo, los primogénitos me pertenecen. Pero luego determina Dios, cuando va ordenando a la nación, determina que van a ser los levitas, todos los levitas que servirían en el templo en reemplazo de los primogénitos. Para que eso cumpliera un protocolo legal de ordenamiento espiritual, yo, por ejemplo, era de la tribu de Judá y nací siendo primogénito, entonces yo pertenecía a Jehová. Cuando yo cumpliera 30 años, era la edad en que me correspondía empezar a servir a Dios. Como no era levita, no lo iba a poder hacer. Entonces se buscaba un levita que también en mi misma época, en mi mismo año, cumpliera los 30 años. Entonces yo iba a imponer mis manos sobre la cabeza del levita delante de Aarón y le iba a transferir mi servicio a ese levita. Yo tenía una posición de autoridad y de servicio por ser primogénito, pero por disposición de Dios debía transferirla a quien correspondía, en este caso, alguien de la tribu de Leví. Por eso se llevaba a cabo esa situación. Viniendo al nuevo pacto, ya no es una cuestión de sustitución o de transferencia para desligarse, sino que es una cuestión de comisionar en autoridad para activar servidores. El otro punto que también proviene desde el Antiguo Testamento es para el liderazgo. Por ahí voy lento y pausado, aunque se haga tedioso y aburrido, para que me comprendan bien y no me pierdan el hilo. Pero voy a empezar a acelerar porque si no se duermen. Números 27, 18 y 20. La transferencia de autoridad para liderazgo. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y pondrás de tu autoridad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Deuteronomio 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron conforme como Jehová mandó a Moisés. Vimos el primer caso en que una autoridad delegaba servicio. En este caso ya se delega el liderazgo directamente. Moisés iba a morir
y debía dejar a alguien en liderazgo, no solo en servicio, sino en una posición de autoridad para liderar. Entonces, se lleva a cabo de la misma manera, imponiendo manos. El detalle interesante es el verso 27-20, volveme a la pantalla anterior. El 20, y pondrás de tu autoridad sobre él. No solo que Moisés iba a delegar autoridad y le iba a dar el liderazgo, sino que le dice, pondrás de tu autoridad, es lo que Dios le da, la orden que Dios le da a Moisés. Entonces esta expresión nos permite dimensionar cuánto se deposita de uno mismo sobre el receptor de la transmisión que hacemos. En el nuevo pacto, esta práctica sigue vigente y debemos utilizarla aún con mayor plenitud que en el antiguo pacto, porque es el mismo Jesucristo quien asumió como sumo sacerdote y rey de reyes. Entonces es Él quien confiere la delegación de autoridad para obrar y vivir en su nombre. En el caso de Moisés, Moisés recibió la autoridad no porque alguien le haya impuesto manos, porque no tenía quien le imponga manos. Si venían de 400 años de no tener un liderazgo los hebreos. Moisés recibió la autoridad conferida directamente de parte de Dios, manifestándose a través de una zarza ardiendo. Pero en el nuevo pacto, la autoridad provino directamente de Jesucristo, que la transfirió a sus apóstoles, y estos comenzaron a aplicar el mismo método. De generación en generación, la transmisión, la transferencia de autoridad se ha venido dando de esta manera. Obviamente, en su soberanía, Dios sabrá si a todos los que ministramos o estamos en autoridad nos ha llegado por imposición de manos o no, si en algún momento se interrumpió, habrá obrado la soberanía de Dios. No lo sé, no hay forma de conocerlo con certeza eso. El punto es que debemos asumirlo con mucha más relevancia e importancia que en la antigüedad. Porque de la misma manera en que mencionábamos antes en cuanto a la bendición y a cómo transfiero yo como padre espiritual lo que yo poseo, debo transferirlo en cuanto a la autoridad, al liderazgo o al servicio. Y esto nos permite ver, entendiendo esto, comprendiendo esto en magnitud, nos permite ver por qué existen en todas, nos incluimos, en todas las congregaciones, liderazgos inestables, flojos, servidores inestables, falta de compromiso, falta de profundidad, falta de interés, falta de puntualidad, todos los aspectos que vemos como debilidad es justamente porque no hemos dimensionado qué es lo que estamos dando, qué es lo que se está dando desde la transferencia que hacemos de nuestro interior. ¿Qué decimos los cristianos, especialmente en Argentina, cuando decimos la reunión comienza a las 21 y arrancamos 21:15? Somos argentinos y evangélicos. Somos así, es una costumbre, es un hábito, ¿o no? ¿Lo decimos así o no lo decimos así? No me mires tan seria, me da miedo. Porque lo hemos recibido por herencia, por transferencia. ¿Quién lo transfirió? Vaya a saber quién, pero viene de generación en generación y así de autoridad en autoridad vamos transfiriendo esto. Entonces, lo bajemos a nuestra congregación. Si yo, como maestro, no inicio la clase puntualmente, ¿cómo puedo pretender y exigir que ustedes como alumnos vengan puntualmente? Lo estoy transfiriendo. ¿Sí? Avancemos. ¿Quiénes pueden imponer las manos? Y esto dijimos que era importante para que no cualquiera se la, vení que te bendigo. ¿Quiénes pueden imponer manos? Los voy a nombrar y después lo desarrollamos. Líderes,
personas en comunión y posición, y presbiterio. Hechos líderes primero. Hechos 6, 3 al 6. Busquen, hermanos, lo leímos recién, busquen, hermanos. Esta es la circunstancia en que se empezaron a quejar de que estaban todos predicando, enseñando la palabra, y las viudas, los huérfanos, los que estaban con hambre, no estaban bien atendidos, porque claro, los apóstoles predicaban y servían. Entonces, la gente que estaba ahí, fíjate que los hermanos dijeron: busquen, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el servicio. Y los presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Entonces vemos claramente acá, los hermanos que estaban organizando la comunidad de cristianos se encargaron de decir: bueno, a ver, Esteban, Prócoro, no me acuerdo más, eran 7, estos están llenos de espíritu y de sabiduría, son serviciales, son buenos mozos, entonces van a andar bien con la bandeja, además de transmitir un buen espíritu y una buena sonrisa cuando sirvan las mesas. Vengan que ustedes van a servir, pero esperen, los vamos a llevar a los líderes, a los apóstoles, para que ellos le transfieran autoridad para el servicio. ¿Qué hacemos nosotros en nuestras congregaciones? Ah, vos que sos simpático, Facu y agradable, anda y abrí la puerta y recibí a la gente. Digo eso porque te he visto muchas veces hacerlo, no sé si alguien te mandó, lo haces por motu propio, pero alguien oró por vos para que lleves a cabo un servicio tan simple y poco tomado en cuenta como abrir la puerta para que pase alguien. Alguien oró por vos, alguien te impuso las manos para transferirte autoridad para hacer eso. Alguien no es para que nos responda, estoy tomando solo como ejemplo. Alguien evaluó que seas un varón de buen testimonio, lleno del espíritu y de sabiduría. Vemos cómo en el servicio simple no tomamos en cuenta la importancia que la iglesia primaria sí tuvo para delegar, para comisionar el servicio. Entonces, no era cuestión de que cualquiera dijera: anda vos, haz esto que tenés buena pinta para hacerlo. A ver, yo evalúo que vos tenés buena pinta para llevar a cabo un servicio, pero vení que te voy a llevar al liderazgo para que el liderazgo ore en aprobación y te imponga las manos comisionándote a llevar a cabo esa tarea de servicio. Entonces ahora sí lo tendríamos que hacer, sí. A ver, ahí doy un ejemplo, me too. ¿Quién te mandó a vos o a Marianela, que está virtualmente, quién los mandó a ustedes a que manejen la multimedia? Sí, yo. Oré por vos, te delegué, te comisioné en oración imponiendo manos esa tarea, y después les recrimino, les reprocho o les sugiero cuando algo no salga como yo quisiera que lo haga. Entonces, en el fondo, y acá me cabe la fosa solo, ¿quién tiene la responsabilidad si la transmisión no sale como yo quería que salga? El chavo. Claro, échenme la culpa mía ahora. Me están... Bueno, voy a empezar a las 20:59 el jueves. Los sábados también. Bueno, eso ya depende de la pastora, no de mí. Los sábados también, dijeron para los que no escucharon, que los sábados también empiecen a horario. Bueno, entonces en esta ocasión claramente vemos que los apóstoles como los líderes de la iglesia son los que transfieren mediante la imposición de manos que acompaña y complementa la oración de comisión. En segundo término, los
siguientes que pueden imponer manos: personas en comunión y posición. Hechos 13, del 1 al 3. Como para contextualizar rápido, acá no está hablando de la iglesia de Antioquía, no había ninguno de los apóstoles en esa iglesia. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No había ningún apóstol acá. Estaban a varios kilómetros de Jerusalén, donde todavía estaban los apóstoles. Los apóstoles aún no habían empezado a salir fuera de Jerusalén. Aunque Pedro ya había visto el lienzo, ya había orado afuera, ya había mandado a recibir el Espíritu Santo a los gentiles y todo eso, pero todavía los apóstoles estaban muy cómodos y piolas en Jerusalén. Había profetas y maestros entre los hermanos que estaban orando, ayunando y ministrando. Estos términos, profetas y maestros, ministrando al Señor y ayunando, nos habla de que estaban en comunión entre ellos y con el Espíritu Santo, porque dijo el Espíritu Santo. Si dijo el Espíritu Santo, evidentemente estos hermanos que estaban orando y ayunando escucharon la voz del Espíritu Santo. Se les apareció la palomita y dijo pío, pío, pero salió con voz de trueno y les dijo. O bien utilizó a uno de los profetas que estaban ministrando. Creo que esa sería la lógica más probable, que los profetas escucharon la voz del Espíritu Santo porque estaban en comunión con el Espíritu Santo, y en la comunión que estaban con sus hermanos tradujeron las palabras de Dios, es decir, obraron como profetas trayendo a nuestro lenguaje la voz de Dios. Para poder tener esa comunión, tienen que haber estado en una posición espiritual de autoridad correctamente llevada a cabo. Entonces eso les permitía imponer manos con autoridad y poder, comisionando en este caso nada más y nada menos que a Bernabé y a Saulo. A partir de ahí comienza el maravilloso ministerio que Pablo lleva a cabo en su historia. Por último, el presbiterio. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio, nunca me va a salir bien la palabra. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. El don de Timoteo en este caso era el pastorado. Timoteo fue a pastorear a la iglesia de Éfeso. Menuda tarea le encomendó su discipulador Pablo. Y probablemente, como la mayoría de los pastores en la actualidad, llega un momento en que se agotan, se cansan y empiezan a descuidar su función, que es el don que tienen. Entonces Pablo le dice: Timo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Y acá nos encontramos de vuelta con la comunión con el Espíritu Santo, la posición en autoridad, porque para ser profeta no cualquiera es profeta, sino que tiene que haber una comunión, una posición en autoridad. Te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es un órgano de autoridad en el que no solo es una persona líder que determina la dirección de Dios sobre un cuerpo, sino que son distintas personas que alcanzan función, posición y autoridad para administrar el cuerpo sobre el cual Dios los envía. ¿Quiénes pueden conformar un presbiterio? Una persona que esté activa en cuanto a función. Función, hablamos de llamamiento, de
apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. O sea, tiene que haber una función de gobierno. Ahí está, no me salía. Tiene que haber una función de gobierno. Por ende, tiene que tener posición de autoridad para poder conformar, ser parte de un presbiterio, que el presbiterio lo que hace es administrar una congregación, porque hemos desarrollado una iglesia a lo largo de los últimos siglos básicamente pastoral. Entonces, el pastor de la iglesia, la pastora de la iglesia, quien maneja absolutamente todo, quien no rinde cuentas a nadie, quien toma las decisiones, pero eso termina siendo contraproducente para una congregación. En cambio, si se administra mediante un presbiterio en el cual sean más de una persona, por ende distintos puntos de vista, distintos llamamientos, distintas funciones, la congregación se administra de una manera más plena y completa. Bien, entonces ese órgano de administración, el presbiterio, es el tercer ámbito que tiene la posibilidad de llevar a cabo la imposición de manos. En pocas palabras, el reconocimiento de una autoridad no llega por herencia o anhelo de alguien, sino por delegación que proviene de Dios y transfiere al Espíritu Santo para que se manifieste mediante una persona. Dios delega, comisiona. El Espíritu Santo es el que se lo hace percibir a un líder, a una persona en comunión y posición o a un presbiterio, para que lo pueda manifestar mediante la imposición de manos. La oración que proclama comisión o delegación manifestada con el toque físico mediante la imposición de manos es la manera protocolar que Dios estableció para establecer gobierno. Es la manera protocolar, no tiene discusión. O sea, Dios estableció eso como protocolo, lo estableció en el antiguo pacto y lo reestableció en el nuevo pacto. No se discute más. Lo que está solo en el antiguo pacto, y cuando hemos entendido pacto eterno, antiguo pacto y nuevo pacto, vamos a comprender que cuestiones como esta que mencionamos, imposición de manos, está primero en el pacto eterno, que es antes de la ley, es decir, está en Génesis, y luego lo vemos nuevamente repetido, reafirmado, reconfirmado y restablecido, en el nuevo pacto. Entonces claramente vemos que esto es el formalismo protocolar que Dios estableció para comisionar, para delegar autoridad de gobierno. Quien tenga que funcionar como apóstol, profeta, maestro, pastor o evangelista, quien tenga que funcionar en servicio, debe ser comisionado mediante este protocolo, para que la función pueda ser realmente fructífera y productiva por cumplir un ordenamiento de autoridad de Dios. Lo que de Dios proviene como ordenamiento gubernamental no debe ser discutido. ¿Querés en la cuestión legal, social y política asumir una función política? Te guste o no te guste, vas a tener que ir, poner tu mano aunque sea cerca de la Biblia esa que tienen ahí en el organismo donde se lleva a cabo y hacer un juramento. Ah, no, pero es pecado. Ah, no, pero yo no creo en la Biblia. No importa. Es protocolo para asumir una función gubernamental. ¿Se entiende? Lo comparo para que se entienda. Y por último, el sexto de las funciones. No creí que se iba a hacer tan largo, pero bueno, es escuela y hay que aprender. Dones y activaciones. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don, nuevamente repite acá Pablo, el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaban. Por poner solo 3 versículos en que se menciona la manera en que Dios pone en funcionamiento a las personas que se disponen a ser utilizadas en la obra. Tiene mucha relación con lo que hablamos antes, pero está hablando puntualmente de dones, de llamamiento, de activaciones, de funciones. Dame la pantalla siguiente. Que deben ser comisionados en autoridad. Vemos que los versículos mencionaron dones, recibir el Espíritu Santo, hablar en lenguas, profetizar. Cuando hablamos de dones podemos hablar de muchísimos dones. En este caso simplemente se mencionan esos 2. El gran problema que se ha presentado en la iglesia es la rebeldía disfrazada de servicio noble. Es decir, que porque mi autoridad no reconoce lo que yo tengo para dar, para servir, no reconoce el don de Dios que hay en mí, entonces yo emprendo el servicio, emprendo la activación, emprendo la puesta en marcha de mi don sin responder a una autoridad. Pastorados, apostolados que edifican iglesias sin pertenencia al cuerpo porque no fueron comisionados, carecen de la delegación de autoridad. Eso es rebeldía, eso es desorden. Bueno, yo ya me cansé de decirle al pastor que quiero cantar, así que me voy a comprar una guitarra y voy a llamar a alguno de los jóvenes y nos vamos a juntar a cantar y a alabar en mi casa, pero como parte de la reunión de la iglesia. Es rebeldía. ¿Va a fungir el Espíritu Santo? ¿Va a fluir el Espíritu Santo en ese ámbito? Y probablemente no. Pero lamentablemente así se han levantado muchas congregaciones porque pastores que Dios ha llamado, tal vez no les llegó el tiempo o su autoridad no los reconoció todavía, por tanto no les delegó la autoridad, entonces terminan arrancando solo su funcionamiento. Puede haber excepciones, sin duda. La que mencionamos antes, Moisés nadie lo comisionó con imposición de manos, pero fueron circunstancias específicas. Pero reiteramos esto, el protocolo establecido por Dios es la delegación mediante una proclama manifestada por imposición de manos. Y dentro de los dones y activaciones, yo incluí la sanidad y milagros. Al fin de cuentas era el último y fue el primero o el que más teníamos en cuenta. Sanidad y milagros, Marcos 6:5. Yo tengo varios versículos, solo le pongo en pantalla 2. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales impuso sus manos, habla de Jesús. Marcos 7:32. Le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad y le rogaron que pusiera la mano sobre él. En Lucas, en Mateo, en Hechos, podemos encontrar diversas circunstancias en que se habla de que Jesús, apóstoles, ponían manos sobre los enfermos y se sanaban, sucedían milagros. Esta función la incluimos dentro de los dones y activaciones porque la sanidad y los milagros no se producen porque algún líder, siervo o ministro crea que se puede producir, entonces impone manos orando, sino que se produce por 2 razones. No se produce porque yo tengo fe y sé que Dios puede sanar. Entonces voy a orar por vos y la sanidad se va a producir. ¿Por qué? Y aquí está el punto, al menos a mi entender, de por qué muchas veces no suceden los milagros y yo oré con fe. Yo estaba seguro que esta persona se iba a sanar. Fui, lo abracé, le puse las manos y oré y no sucedió. ¿Por qué no sanó? Porque hay 2 razones para que la sanidad o el milagro se produzca. 1, quien ore e imponga las manos debe tener don de sanidad y milagros. Si yo no tengo don de sanidad y milagros, no voy a transferir don de sanidad o milagros. No puedo transferir lo que no tengo.
Por más que crea que Dios lo puede hacer, por más que sepa que Dios tiene poder para hacerlo. Y en segunda instancia, por una dirección específica de Dios. Entonces, puedo no tener el don de sanidad y milagros, pero en determinado momento Dios me dijo, orá porque sucede. Yo al menos en mi vida tengo un ejemplo de que tuvo repercusión, que son tus ojos. Yo sé que no tengo el don de sanidad y milagros. Ojalá Dios en su gracia me lo diera en algún momento, porque nada más satisfactorio que produce gozo es que ver que una oración produzca un resultado visible y palpable en alguien. Pero sé que ese día fue un momento específico y exacto en que yo la vi entrar a ella y Dios me mandó a hacer una oración y que en poco tiempo los médicos le dijeron, no hay chance, pero ves. Bueno, punto. Fue una circunstancia específica, una dirección específica del Espíritu Santo. Entonces, las sanidades, los milagros, dame la pantalla siguiente. Las sanidades y los milagros que suceden mediante la imposición de manos son parte de la función que ejerce alguien posicionado en autoridad con dirección del Espíritu Santo para su manifestación. Por eso es que sucede tan poco. Y ahí empezamos a encolar. Entendiendo todo esto, empezamos a mirar hacia atrás y comprendemos por qué hay debilidad en la iglesia. Porque falta autoridad delegada. ¿Por qué no dan resultado muchas oraciones de sanidad y milagros? Porque no hay dones o porque no hay una dirección específica, sino que hay un anhelo. ¿Por qué no hay resultado de las oraciones y de los toques sanadores o de la imposición de manos? Porque lo llevan a cabo personas que no están en la posición apropiada para poder imponer manos. Entonces, como acercándonos a la conclusión, la imposición de manos conlleva responsabilidad. Vamos a lo siguiente. No impongas manos, creo que es la tercera vez que lo ponemos este versículo, pero tiene mucho sentido. No impongas manos con ligereza las manos a nadie porque corres el peligro de hacerte cómplice de pecados ajenos, consérvate limpio de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué me puedo hacer cómplice de pecados ajenos? Porque hay un ida y vuelta en el toque, en el contacto. Y si yo no estoy posicionado en autoridad, no tengo dirección del Espíritu Santo, puedo fallar en eso. La imposición de manos es responsabilidad de quien la lleva a cabo y genera un compromiso en quien la recibe. En conclusión, es lo que están leyendo ahí. La imposición de manos es el protocolo legal del reino de Dios en la tierra para delegar ordenamientos gubernamentales del ámbito espiritual para que se manifiesten en el ámbito temporal y material. ¿Cuándo puedo y debo imponer manos? Cuando hay un ordenamiento gubernamental en lo espiritual y yo, por mi posición, mi comunión, mi liderazgo, puedo percibir, ver u oír con claridad ese ordenamiento de gobierno de Dios, porque las sanidades tienen que ver con gobierno. Hay sanidad, hay provisión, hay milagros si Dios lo ordena como Rey soberano. Entonces, yo, por posición, liderazgo, comunión, veo lo que hay en el ámbito espiritual y debo manifestarlo en lo material y temporal. ¿Cómo hago para manifestarlo sobre otra persona? Ya sea para bendecirle, ya sea para delegarle autoridad, servicio, liderazgo, o ya sea para activarle un don, para sanarlo, para producir un milagro, mediante la imposición de manos, manifestando la proclama de la boca. Con esto concluimos este tema que parece ser un tema menor hasta que lo estudiamos. ¿Bien?
Que sea Dios trayéndonos luz, entendimiento y la sabiduría para administrar correctamente esto que aunque pueda sonar irónico, es un rudimento, pero debería ser un rudimento en cuanto a que ya lo conocemos y no en cuanto a la práctica. En el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo y esta enseñanza. Amén.